Vamos a conversar con Luis Lumelo, quien es el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, filial Córdoba. ¿Cómo te va, Luis? Bien, Gustavo, ¿cómo estás vos? Bueno, hace tiempo que no charlamos, pero en ese lapso se han recibido información en el sentido de que habría una, digamos así, una especie de éxodo de construcciones que antes estaban destinadas para Córdoba y se van hacia otros mercados. ¿Es así? Sí, en general, bueno, tanto la obra pública como la obra privada pasa eso. La obra pública, Córdoba, como es público, de público conocimiento, hace muchísimo que no recibe obra nacional, a diferencia de otras provincias. Con este gobierno ni piensa que lo va a tampoco recibir. tenemos experiencia. Y te diría que, por suerte, porque uno que va, tenemos reuniones nacionales donde están las distintas provincias, no le pagan a nadie. La falta de pago de las obras nacionales hace que la mayoría estén, la que no está paralizada, está ralentizada, y bueno... Había que ser Lázaro Báez, entonces te pagaban por anticipado y no hacías la obra. No tenemos esa suerte. Inclusive también hemos tenido reuniones porque nos ha citado en función de todas estas demoras que está habiendo en las obras por falta de pago el ministro Massa, comprometiéndose que para fin de marzo iba a bajar el stock de deuda. Bueno, te puedo decir que estamos a 3 de abril y el stock de deuda sigue... ¿Tenés una estimación de cuánto es el stock de deuda? No, porque pero son sumas importantes. Son sumas muy importantes, de muchos millones, y que se replican en todas las provincias que no tienen ninguna posibilidad de pagarlas con fondos propios, que es lo que pretende el gobierno nacional, y por supuesto mucho menos los municipios a los que han enveretado con una serie de obras y que hoy, en vez de darle una obra, tienen un problema, ¿no? Sí, efectivamente es así. Y en la obra privada pasa lo mismo, es decir, este contexto por el cual estamos atravesando hace que la imaginación, que es mucha de los constructores, de los desarrollistas, para encontrar proyectos que tienten a los inversores, no está dando resultados. No hay ninguna posibilidad de tentar inversores. Entonces están, como vos dices, yéndose estos proyectos a distintos países. Paraguay es uno de los que... Paraguay y Uruguay también, ¿eh? Sí. Y Uruguay empezó a recibir nuevamente proyectos de argentinos y Paraguay te diría que muchísimos. Bueno, si sumamos a todo eso la situación de incertidumbre o de certidumbre, porque hay una certidumbre en este momento en materia de alquileres, es decir, me estoy refiriendo al caso de los propietarios, es decir, de aquel que invierte para alquilar. Saben que con esta ley de alquileres, es decir, la inversión prácticamente resulta neutra o en algunos casos es una pérdida. Entonces, allí también falta el incentivo, ¿no? Bueno, la falta de vivienda es notoria. Cualquiera diría en un país con el déficit fiscal que tiene Argentina que sería un gran negocio invertir en propiedades para después alquilarlas. El mismo gobierno se ha encargado de convertir en el peor negocio de su vida de quien invierte en ladrillos. Desde hace ya un tiempo la renta que dan los alquileres son mínimas, es decir, y llegamos no compensan la inflación. No compensan la inflación y llegamos siempre, es decir, ni Argentina ni su economía tienen posibilidad de ponerse de pie, desalentando la inversión privada y engrosando el gasto público, que es lo que viene pasando desde hace años, ¿no? Es decir, Argentina se ha convertido, uno lo ve a lo largo de los años, en un país que está dispuesto a romper cualquier contrato, violar cualquier consenso, apropiarse de cualquier renta en función de alguna problemática o de algún estado de emergencia que le permita seguir gastando y no controlar el gasto. No, y además de una ideología. Pero tenemos la consecuencia directa de eso que está pasando con YPF. Es decir, se lo advirtió al señor Kicillof que lo que estaba haciendo era una burrada. Porque él, indudablemente, cuando uno lo escucha hablar, dice, ¿cómo se recibió este tipo de economista? ¿No es cierto? Cuando uno lo escucha hablar, realmente se asusta, ¿eh? Y con esa liviandad, y ahora le quiere echar la culpa a la oposición también, diciendo, votaron, es cierto, tiene responsabilidad por parte de la oposición. Es una situación de pensamiento generalizado que vos decís, de romper los contratos. Totalmente. Pero además se ataca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica? Yo creo que esto es
buscar chivos expiatorios, en definitiva, es no hacerse cargo de que las políticas públicas que han implementado nos han llevado a este estado de situación. Los fondos que nosotros vemos que se reparten en las distintas jurisdicciones, la mayoría van todos a obras en provincia de Buenos Aires, que evidentemente es donde quieren mantener inalterable la fidelidad de los votantes. No obstante, no las pagan, tampoco las pagan. Es decir, hoy la provincia de Buenos Aires tiene muchísimas obras que están paralizadas, que en definitiva, cuando una obra se para, puede ser perjudicado el gobierno, puede ser perjudicada la empresa, pero mucho más perjudicado es quien no recibe la obra que necesita. Y muchas veces esas obras se transforman en un escollo, en un inconveniente. Por supuesto que se transforman en un escollo. Aparte son obras que van dirigidas a personas que necesitan cosas tan elementales como el agua corriente, como cloaca, es decir, que hacen a la calidad de vida de las personas, y por un mal manejo, y ni siquiera dejan de licitarla. Nosotros tenemos un tema que decimos, si no hay fondo, puede pasar, no liciten más obras, vean la manera de... No, pero lo que pasa es que el anuncio de la licitación es bárbaro. Pero es el anuncio más después la adjudicación, el llamado a licitación, la adjudicación y la firma del contrato, dejando a las empresas con un contrato firmado que ya casi no está pasando. Ya del grueso de licitaciones que se está llamando, cada vez son menos las empresas que se presentan, y sobre todo en una época, en un año donde sabemos que es bisagra y que probablemente haya otra mirada, o esperamos que haya otra mirada a partir de la nueva administración, ¿no? Luis, ¿cuánto es el retroceso, o digamos así, el estancamiento que tienen ustedes? Bueno, nosotros interanualmente todavía ha habido un crecimiento, pero te digo, por ejemplo, en el tema que es muy sensible, en el tema de empleados, ha bajado en los últimos 2 meses un 6%. Estábamos en 32, 33 mil personal trabajando para las empresas, y hoy hemos bajado de 30, es decir, hay un retroceso importante. Hay 3.000 personas que se quedaron sin trabajo. 3.000 personas que se han quedado sin trabajo, y eso marca menos despacho de materiales, es decir, menos actividad, sinceramente, sencillamente menos actividad, con todo lo que eso significa. Muchas gracias por tus detalles, porque no todo el mundo... yo voy viendo sector por sector, y por eso los he invitado a todos, porque esta situación uno lo habla de forma macroeconómica, pero cuando se desciende a la realidad, uno se da cuenta de cuál es lo que sucede, porque desde el empleado que se queda sin trabajo hasta el bar o el comedor que no recibe al camionero, o el gomero que no tiene cubierta para reparar, todo eso se nota en esta situación realmente insostenible, que yo no sé hasta cuándo aguantamos. Esa es la economía real, en definitiva. Gracias, Luis. Gracias, Gustavo.